Hay un gran número de obras que nos inspiran, que nos hacen reír, llorar, o simplemente nos transportan a mundos diferentes más allá de lo que imaginamos posible. Pero a veces, detrás de esas creaciones increíbles, se esconden personas las cuales, poseen actitudes cuestionables, gustos demasiado explícitos, o de paso, han realizado actos los cuales, hacen difícil el poder disfrutar de X tipo de material, el cual tenga algo que ver con sus nombres. Y ahí es donde empieza el conflicto. Podemos seguir disfrutando de una obra, sabiendo que su autor ha estado involucrado en alguna polémica. ¿Hasta qué punto se puede o se debe separar al artista de su arte? ¿Es justo juzgar una creación por las acciones de quien la hizo? No hay respuestas simples, lo que sí hay, son muchos casos que nos obligan a pensar. Casos donde la línea entre lo personal y lo profesional se vuelve borrosa, pero muy borrosa. En este video hablaremos de una realidad compleja que, nos guste o no, forma parte del mundo del arte en general. Bienvenidos a Steel Donut Reviews, y hoy hablaremos de los artistas más polémicos del dibujo y la animación. Cuando se habla del enorme y amplio mundo de los cómics independientes, existe un nombre que suele sonar más fuerte que otros, y ese sin duda es Dave Sim, nacido en 1956 en Hamilton, Ontario. Este innovador autor canadiense es conocido por haber dejado su marca a través del legendario cómic Cerebus, que comenzó en 1977 como una parodia de Conan el Bárbaro, pero evolucionó hacia un cómic de humor negro con relacionado a la sátira política. Sim no se conformaba con dibujar y ya, sino que también cofundó la editorial Aardvark van Anaheim, en 1977, impulsando la autogestión y los derechos de los creadores, quienes en ese entonces no estaban siendo reconocidos por las grandes empresas como Marvel o DC Comics. Fue uno de los redactores del histórico Creators Bill of Rights en 1988, defendiendo la libertad creativa y el control de las obras por parte de sus autores. Pero no todo fue aplausos, ya que este caso, tanto la obra del autor como la personalidad de Sim también generaron polémica. De por sí Dave tenía visiones políticas y puntos de vista muy fuertes los cuales reflejaba en sus cómics. En Cerebus 186, incluyó un ensayo que describía a la humanidad dividida entre luz, o los hombres, y el vacío, siendo en este caso las mujeres, argumentando que las mujeres carecían de comprensión e inteligencia, siendo simplemente seres de poca voluntad. No amigos, no estamos en los 40. Sim respondió en repetidas confrontaciones públicas y editoriales, manteniendo que no era misógino, aunque muchos ejemplos se pueden ver en sus obras de lo contrario. Esto no sería gran cosa, pero sin embargo, en 2018, se hizo pública una antigua relación de Sim con una menor de 14 años, en 1985, que posteriormente se volvió sexual justo antes de que ella cumpliera 21. Esto se reveló al apoyarse públicamente en el artista Ethan Van Sciver. De por sí los detalles acerca de esta relación son algo borrosos, lo que se sabe es que Sim reconoció que lo que hizo estuvo mal y consultó que al transportarla, podría haber violado la ley. Esto provocó que Van retirara a Sim de futuros proyectos. Sus obras, sin duda, deslumbraron por su ambición y estilo, pero sus opiniones y actitudes lanzaron un desafío incómodo a la hora de hablar de su legado. I'm Kyle, and I made this in Flash. Yeah. Nacido en Nueva York, en mayo de 1979, Kyle Carroza trabajó en Storyboards para estudios importantes como Cartoon Network, Nickelodeon y Disney, como a su vez, participó dándole voz a varios personajes en series animadas. También aportó creatividad como diseñador de personajes y músico, adoptando el alias artístico de TV Kyle para sus composiciones cómicas. Su mayor huella llegó con la algo genérica pero recordada serie de Magiespadas, una serie creada inicialmente como miniserie digital lanzada en 2015. Su éxito fue moderado, al punto de que los cortos se transformaron en una serie de televisión completa, estrenada en 2016 y que alcanzó más de 90 episodios hasta su cancelación en el 2019. A lo largo de su carrera, también llegó a colaborar como artista para programas como Fanboy y Chum Chum, el reboot de los Animaniacos, e incluso la segunda película de Bob Esponja, solo por mencionar sus trabajos más conocidos. Sin embargo, más allá de sus trabajos que se podrían todos catalogar como promedios o decentes,
independientes, este hombre no es recordado por nada relacionado a sus shows en sí, sino más bien, por las polémicas que se descubrieron acerca de este individuo. El 20 de junio de 2024, fue arrestado en Burbank, California, bajo la sospecha de posesión de pornografía infantil. Las autoridades incautaron más de 600 imágenes y al menos 12 vídeos con contenido ilícito el cual contenía a menores de edad. Más allá de lo horrible de este caso, lo más irónico es que también acusaron que él mismo había promovido una campaña de caza moral contra otro artista por crear ilustraciones estilo lolicón, lo cual añade una capa de ironía trágica e hipocresía extrema a su caso. En noviembre de 2024, se reportó que había llegado a un acuerdo y fue condenado a libertad condicional por 2 años, además de tener que registrarse como delincuente sexual. Aunque algunos criticaron que la sentencia fue extremadamente leve, su reputación y carrera quedaron irreversiblemente dañadas. Y todos vivieron felices. Primero que nada quiero agradecer a la Donita de Acero por invitarme, y bueno, como esto se trata de escritores y dibujantes problemáticos, voy a ir de menos a más. Y qué mejor que empezar con un clásico, ya que no existe nada más clásico y divertido que pegarle a Rob Liefeld. Su carrera ya la sabemos, que empezó en Marvel y es el co-creador de Deadpool, luego formó parte de las filas de Image Comics, junto con Todd Comprame un juguete por favor, McFarlane y Jim el puto amo de los dibujantes Lee, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué está aquí? Básicamente está aquí porque digamos que Rob Liefeld siempre fue más un empresario que un dibujante, ya que no hay tanta diferencia entre su dibujo en los 90 y el actual, y como tal siempre ha explotado su estatus como co-creador de Deadpool e Image, o sea, viviendo de la nostalgia. Y por otra parte, digamos que siempre sintió bronca al ver cómo otros utilizaban algunos de sus elementos de su estilo, pero lo hacían mucho mejor que él. Mientras que él normalmente hace gala de su nulo conocimiento de proporciones y que, para mal, instauró un estilo bastante pedorro para la época. Menos mal que los 90 ya murieron. En fin, cuando vean un personaje con exceso de chichis, ya saben quién lo hizo. Ken Penders llegó al mundo del cómic como un artista auxiliar, siendo de por sí ilustrador técnico, diseñador gráfico y entusiasta del medio. En 1993, Archie Comics lo fichó para trabajar en los cómics de Sonic el Erizo. Cabe decir que antes de la llegada de Ken, las historias de las tiras cómicas de Archie estaban más vinculadas al show animado de Sonic de los 90, ya saben, el de los memes. Y odio a los negros. ¡Es racista! ¡Vamos! Pero una vez Ken tomó el control, este decidió hacer unos cambios pues, interesantes, ya que queriendo darle un tono más serio a unas historietas que estaban destinadas al público infantil, o sea, después de todo el objetivo en ese entonces de los cómics era el de tratar de lograr que más gente conociera el juego y darle más ventas a Sega, Ken vio la franquicia de Sonic, y la vio como la oportunidad para entrar y poner todo lo que quisiera casi sin filtro alguno. Ustedes pensarán, vamos, quizás a lo mucho hizo que las historias fueran un poco más serias, no es para tanto, pero se equivocan. Uno de los momentos más cagado ocurre cuando un personaje muere tras comer un chili dog mezclado con LSD. No, en serio, no estoy jodiendo. Penders se sacó los huevos y puso esto en un cómic que debería ser infantil, y ni siquiera es la punta del iceberg que este nombre con sus historias sería capaz de llenar. Más tarde, en otra tira, Pony Rabot es engañada por un anti-Sonic, que luego sería Scrooge, que finge ser el verdadero Sonic y la besa. Luego se nos insinúa, y decir insinuar en este caso sería ponerlo muy bonito, que Sonic y la conejo tuvieron relaciones sexuales. Pero ojo, aún hay más. Jeffrey St. John se convierte en el rival romántico de Sonic por el afecto de Sally, quien, según Penders, tenía apenas 15 años. El autor admitió que, efectivamente, Jeffrey le quitó la virginidad a Sally. Estas son solo algunas de las decisiones notorias, claro, también está el infame poema nazi donde cambió la palabra judío por equidnas, ya que, al parecer Ken le tenía un amor platónico a Knuckles, puesto a que en su tiempo como escritor, su universo creció con fuerza. Creó más de 200 personajes originales, incluyendo toda una civilización equidna, de los cuales, como podrán ver, casi todos son iguales, en serio que no los jodo.
Esto va más allá del típico fanart de internet, este hombre lo hizo todo canon y legal, o bueno, hasta que eventualmente dijo que no quería que fuera canon. En 2008, Sega lanzó un proyecto muy especial para la Nintendo DS, Sonic Chronicles. Un RPG desarrollado por nada menos que BioWare, el estudio detrás de sagas como Mass Effect y Dragon Age. El juego presentaba una civilización antigua de echidnas, liderada por una figura enigmática llamada Shade, parte de un grupo secreto conocido como la Hermandad Oscura. Cuando salió el juego, Ken Penders, quien ya estaba fuera del mundo de Archie Comics, no tardó en darse cuenta de las similitudes. En sus propias palabras, el juego tomaba directamente elementos de la historia que él había desarrollado para Knuckles y la Legión Oscura durante sus años escribiendo cómics para Archie. Así que en 2011, Ken Penders demandó a Sega e EA alegando infracción de derechos de autor. Pero aquí es donde todo se pone gracioso. Archie Comics no pudo presentar un contrato original firmado por Penders que estipulara que su trabajo eran obras por encargo. Solo tenían fotocopias, escaneos de mala calidad y documentos sin firmas. Y en Estados Unidos, si no tienes pruebas, no tienes derechos. Penders, contra todo pronóstico, ganó. Conservó legalmente la propiedad de todos los personajes y conceptos que había creado durante su tiempo en Sonic. A raíz del juicio, Archie eliminó más de 200 personajes creados por Penders, e incluso personajes que, si bien no eran de él, formaba parte de sus historias y se reescribió o borró decenas de tramas que estaban entrelazadas con esos personajes. Se tuvo que pausar la publicación y hacer un reboot total de continuidad en 2013, a través de un evento llamado Wars Collide, un crossover entre Sonic y Mega Man que sirvió como excusa narrativa para reiniciar la historia. En cierta forma, desde el punto de vista legal, Penders no hizo nada incorrecto. De hecho, su caso es ahora ejemplo de cómo proteger tu propiedad intelectual en la industria del cómic, pero joder, si tan solo ese fuese el final. Ahora, hablemos de su gran obra personal, una serie que, según Penders, revolucionó el mundo de los cómics, con su hermoso y único arte el cual nadie ve, lee o compra, y, a pesar de todo, sigue luchando por recuperar personajes que ya nadie recuerda, como si fueran su legado sagrado. ¿El resultado? Pues, Larasu es como esa película indie que se estrena en un cine de segunda y se queda en la estantería del blockbuster, que ya no existe. Ahora sí pasamos a un escritor bastante problemático. Warren Ellis, quien irrumpió en la industria del cómic con genialidades como Red y su run en Thunderbolts, no obstante, a pesar de estas genialidades, lo cierto es que estamos ante un monstruo. A mediados del 2020, Meredith Yayanos, junto con otras artistas, denunciaron públicamente a Warren por cohesión, abuso emocional y manipulación sexual. Con el tiempo, la olla se destapó aún más, porque pasaron de ser 3 a 60 denunciantes, y todas marcaban el mismo modus operandi, y todas concluían con lo mismo. Temían hablar por el estatus que tenía Ellis. No obstante, hubo muchos que ponían en duda si todas estas acusaciones o denuncias eran reales o solamente las hicieron para dañar la reputación de Warren. Pero fue él mismo el encargado de confirmarlas y a su vez dar unas más que secas disculpas. He lastimado a muchas personas a las que no tenía intención de lastimar. Soy culpable. Asumo la responsabilidad de mis errores. Haré mejoras y por eso me disculpo, dijo Warren, aunque un tiempo después la embarraría aún más en una declaración que hizo ante Guardian, en donde dice que no lo consideraba un abuso sino más bien problemas de relación y que no hubo un comportamiento predatorio. Ellis en un principio intentó llegar a un acuerdo con las denunciantes y todo este proceso fue informado en el sitio web So Many of Us, pero el mismo sitio informaría que al final no hubo ningún tipo de progreso en el comportamiento de Warren. Todo esto derivó a que DC rechace una historia de no menos de 4 páginas que Warren había escrito para una edición especial de Detective Comics y por ende no volvería a trabajar en dicha editorial. Y por otro lado, también terminó siendo desplazado de otros trabajos que estaba realizando, entre ellos la serie de Castlevania. Y bien, esto sería todo por el video. Siendo sinceros, hay muchos otros artistas más de los cuales se podría hablar en una secuela, por lo que dependiendo el cómo le vaya a este video, ya tendrán una parte 2 con otros escritores o autores igual de interesantes o controversiales como los de este video. Agradezco al Baúl de los Horrores por su participación en este proyecto, su canal estará en la descripción de este video para que puedan pasar a ver su contenido.
Y ya antes de olvidarlo, si conocen a algún otro artista que les gustaría que mencione en una parte 2, o si no, si tienen algún juego o película que les gustaría que revise, dejen todo eso en los comentarios. Sin nada más que decir. Los huevos